Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Les vamos a pedir para que todos escuchemos mejor que por favor tengan desactivados los micrófonos. Bueno, mi nombre es María Eugenia, trabajo en el Instituto para el Desarrollo Sustentable junto a Antonella, que es la que figura como Municipalidad de Rafaela. En esta oportunidad, bueno, debido al contexto, a toda la situación que estamos atravesando, desde el instituto implementamos lo que denominamos red de huertas. Es algo que decidimos hacer para que la gente se sienta un poco contenida. Vimos la necesidad de la gente de hacer muchas cosas en su casa, entre ellas muchas personas decidieron arrancar con lo que es la huerta, hacer compost en sus hogares, lo cual es una iniciativa que desde el instituto trabajamos hace muchos años, junto con la gente de Pro Huerta de INTA. En esta oportunidad nos acompaña Caito, Ricardo Ledesma, que bueno, todos conocemos como Caito, y la primera actividad que quisimos hacer desde este espacio, que hoy ya cuenta con 150 vecinos y vecinas que voluntariamente decidieron sumarse, es este conversatorio. La idea es que sea una actividad desestructurada, que podamos compartir experiencias, intercambiar saberes, siempre, bueno, respaldado desde el conocimiento y la experiencia de Caito. Bueno, ahí veo que está Ceci también. Hola, Ceci. Así que, bueno, la modalidad, digamos, Caito va a hablar, un poco nos va a contar, va a hacer una introducción, pero la idea, ya les digo, es que muchas dudas que nos escriben a los mails del instituto consultándonos cuestiones puntuales de la huerta, problemas que han tenido, poder aprovechar este espacio para contarlo, que por ahí es lo que le está sucediendo a varios. Entonces, esa es la idea de formar esta red. Con la red de compost, que es una red paralela, que en algún momento se va a terminar juntando con esta, la actividad conversatorio, no la llamamos conversatorio en esa oportunidad, hicimos un taller, y la gente también se enganchó mucho con el tema del compost. Así que bueno, yo le voy a dar la palabra a Caito, vuelvo a agradecerle a él de INTA, de Pro Huerta, por sumarse a esta iniciativa, siempre apoyarnos, y los queremos escuchar, que ya les digo, que sea un espacio desestructurado, que todos puedan contarlo sin vergüenza, que se sientan cómodos. Nos pueden levantar la mano para hablar o escribir en el chat como para que vayamos estableciendo un orden. Y si alguien prefiere escribir la pregunta en el chat, nosotros se la vamos a estar haciendo a Caito y él les va a ir respondiendo. Así que te dejo nomás, Caito. Gracias a todos por sumarse. Y gracias a todos por sumarse. Buenas tardes, buen viernes. Y bueno, estamos acá, como dijo Eugenia, para conversar entre todos. Somos sin problema. Sos una destructiva. Esto es un conversatorio, por lo tanto, vamos a empezar. Quería empezar diciendo, bueno, vamos a hablar específicamente de huerta agroecológica, de huerta agroecológica urbana, en realidad, ¿no? Vamos a redondear hoy con eso porque la mayoría son de la ciudad de Rafaela.
y quería darle algunos datos, porque cuando nosotros hablamos de agroecología por ahí, toman tan en cuenta porque parecen que son espacios que se diluyen muy chiquitos y que no tienen tanto peso en la ciudad. Nosotros, históricamente, desde el ProHuerta, desde el programa ProHuerta, tenemos unas 4.000 huertas en Rafaela, para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Un dato interesantísimo, porque, a ver, en estas 4.000 huertas, todavía no vamos a incluir todas estas del instituto, que también están, todavía no vamos a incluir las huertas provinciales, que también están, ¿no? Tampoco vamos a incluir esos espacios chiquitos, que son las huertas en contenedores de departamento, pero si nos vamos a esas 4.000 huertas que existen históricamente, que son huertas de tras patio, o sea que están en el fondo del patio por una costumbre piamontesa, no las vemos, no están, no aparecen, y sin embargo, a ver, vamos a ponerle dimensiones a estos espacios, y vamos a armar una figura de este rompecabezas. En realidad, una huerta urbana para nosotros es más o menos de 5 por 3, son 15 metros cuadrados. Si nosotros multiplicamos esos 15 metros cuadrados por todas las huertas que hay, nosotros vamos a tener en plena ciudad de Rafaela 6 hectáreas de huerta agroecológica, 6 hectáreas de un espacio sano, 6 hectáreas de un espacio con alimentos sanos. ¿Se entiende eso? Es como tener toda la plaza 25 de mayo, más 2 estadios, el de Atlético, más el de 9 de julio, o el de club que se les ocurra, juntos. ¿Se entiende que es mucho? ¿Se entiende que es importante también el trabajo que hacen ustedes en cada casa? Es bastante, era nada más que para hacer, tomar conciencia de lo interesante de esto de la huerta agroecológica familiar, la huerta agroecológica en casa, que muchas veces comentamos con Cecilia que en esta zona, en casi todo el departamento castellano, empezamos a trabajar con la huerta familiar para después, con el tiempo, poder llegar a una huerta comunitaria que necesita distintos tiempos y que necesita armar un grupo de trabajo, que es interesantísimo. Acá casi siempre hacemos eso de mi huertita, mi espacio, ¿no? Entonces, siempre con Cecilia, que es mi compañera de trabajo y que está por acá también, hablamos de esto. Una huerta familiar, con el tiempo, se transforma también en una huerta comunitaria. Aquel que tiene una huerta, lo que va a hacer es va a combinar al vecino, lo que no tiene el vecino, lo que no tengo, nos vamos a empezar a pasar el dulce, y se va a transformar de todas formas en una huerta comunitaria, en un espacio como este, en una zona como esta, muy individualista. Esto es por un lado. Esto de la huerta tras patio es una costumbre, ¿no? Es una costumbre que viene de otras épocas y viene también con los inmigrantes. Es una huerta que está en el fondo del patio, que está cerca de las plantas frutales y demás, que la mayoría tenemos un poco esa idea en la cabeza. Nuestra idea de huerta es muy distinta. La idea de huerta que nosotros tenemos es una huerta que es parte del paisaje, una huerta que es parte del jardín. Entonces, siempre hablábamos también de el jardín no va solo al frente. No tenemos que ser nada más que de fachada, sino que integrar el jardín con la huerta. La huerta es un jardín. La huerta es ese espacio agradable que nosotros necesitamos para lograr un encuentro con otros, para lograr, muchísimas, de la huerta van a salir un montón de disparadores, ¿no? Eso después lo vamos a ir viendo cada uno de nosotros. Pero también les quería comentar otras cosas para que ustedes tengan en cuenta, porque de esto no se habla habitualmente. De un lado, que tenemos, un montón de huertas en contenedores, que son espacios pequeños, que la gente va encontrando esa vuelta a, no tengo espacio, donde trabajo la huerta, algo, o una huerta dentro de la cocina, o una huerta cerca de la ventana, esas huertas chicas, ¿no? Que son importantes también. Que hay huertas proveedoras en Rafaela, que hay huertas interesantes, hay huertas con otras dimensiones. Por ejemplo, algunos datos como para que ustedes tengan en cuenta. Algo nuevo, que está trabajando muy bien, la huerta comunitaria Barrio Esperanza. No sé si, en estos días
salió una publicación y demás, así que la van a poder conocer. Pero para que tengan en cuenta eso, porque después decimos, no hay nada en Rafaela, no hay nada en la zona, ¿no? La huerta del padre Pío, por ejemplo, que está en el barrio de Güemes, que es interesante también de conocer, o la huerta comunitaria del jardín del Monseñor Saspe, cosas que nunca por ahí se dicen. O hay una huerta importante, interesante, de chicos jóvenes, chicos de la facultad, algunos de secundaria y demás, que se llama Espacio Buen Vivir, que está en el barrio de Villa Rosa, que son espacios sanos que están por ahí escondidos, y que es bueno que también conozcamos y que sepamos que están trabajando junto a nosotros, ¿no? Hay muchas otras, la huerta de la Casona, que hace muchos años que está, y demás. Habría mucho para nombrar, pero nada más que para abrir un poco las cabezas y que tengan una idea de que estamos rodeados de espacios agradables. Otra cosa que quería un poco ver es, a ver, vamos a definir. Nosotros antes hablamos de huerta orgánica, nosotros hoy hablamos de huerta agroecológica, no de huerta orgánica. Acuérdense que lo orgánico y lo agroecológico van a ser cosas distintas, ¿no? Un espacio orgánico va a necesitar certificaciones, la certificación es algo caro, un espacio orgánico va a tener ciertas especificaciones, cortinas de árboles, distancias y demás, y hasta algunos productos más caros que los que nosotros compramos habitualmente, cosa que lo agroecológico no, lo agroecológico es, a veces, y me olvidaba esto. Caíto, discúlpame, Sí. no sé si te podés acercar un poquito más al micrófono, porque O levanto, ahí se escucha más, no, ¿se escucha más? levanta un poco más el volumen, se escucha muy cortado, por lo menos yo. Veo si puedo levantar más. ¿Ahí se escucha mejor? No, ¿no? Por acá me Sí, ahí dicen que está sí. mejor, ahí está Bien, mejor. bien. Gracias. No, quería contarles que lo agroecológico tiene otras dimensiones también, ¿no? Lo orgánico trabaja también con tiene algunos químicos permitidos. Nosotros no trabajamos con venenos, nosotros nos ocupamos de la salud de la gente, de los derechos de las personas en la agroecología, nos ocupamos del medio ambiente y nos ocupamos por una alimentación sana, ¿no? Es una práctica agrícola que también tiene una dimensión política, económica, social, cultural. En eso un poco nos diferenciamos. Como nuestros espacios no van a necesitar una certificación, entonces nuestras huertas son huertas agroecológicas. ¿Me escuchan bien ahora? No, dicen como que no me escuchan. Hay como un sonido, como si fuera sí, como un sonido de fondo. No, porque no, dice que no tengo audio. Auriculares quizás, No tengo pero auriculares. Ah, eso iba a decir, que se ponga auriculares. Hola. ¿Ahí se escuchan? sigue ¿No se estando escucha? el sonido, ese es como una interferencia. Sí, no sé. No sé. Si quieren, sigo corto y me dan entrada en el teléfono y sigo en el teléfono, como quieran. ¿Quieren que probemos así? Probá, Caíto. De última, déjalo abierto a eso, no lo cierres. Y ingresá también por el celu. Se va a acoplar, si no.
Caíto, sacale el volumen al de la compu. Anula el micrófono. Y habla por el teléfono. Cierro este porque... Bueno, ¿por acá me escuchan? No sé. Sí. Sí, perfecto, ahí se escucha re bien. Bueno, vamos entonces a un poco, no sé hasta dónde me escucharon o no, pero estaba hablando que la analogía tiene otras dimensiones muy distintas, entonces eso me gustaba que quede un poco claro. Y después empezar sí a hablar de cuál es la huerta que nosotros, que pensamos, que nosotros queremos, que nosotros soñamos, ¿no? Acá en nuestros espacios. Voy a dejar quieto esta imagen porque si no va a ser difícil. Ahí está. ¿Cómo nos imaginamos nuestra huerta? Acá cambiaron los colores también, no sé qué pasa en el teléfono, pero se ve más lindo. No sé si me están escuchando. En esto ya me perdí. Bueno, vamos a pensar Sí, una se huerta. escucha bien. Vamos a pensar una huerta que puede ser en el suelo o que puede ser en contenedores, porque dijimos que vamos a pensar una huerta urbana en realidad, ¿no? A esa huerta, lo que nosotros siempre pedimos es que una huerta agroecológica tiene diversidad, tiene un montón de plantas. Por eso en nuestros kits vienen muchas semillas, no vienen solamente 2 o 3 variedades o 4 variedades, vienen como entre 11 y 14 variedades, porque es necesario esa diversidad. Decimos, nuestra huerta... para hacer una huerta, a ver, ponemos nuestra mirada en la naturaleza, copiamos la naturaleza y la naturaleza es diversa. Así como somos nosotros diversos, la naturaleza también es diversa. Eso queremos en una huerta, entonces no vamos a ir teniendo problemas. En una huerta queremos aromas, queremos tener aromas, un montón de sabores y un montón de colores. Eso es lo importante, ¿no? Cuando hablamos de aromas, por supuesto, después vamos a hablar, bueno, podemos tener una huerta de aromáticas, vamos a tener algunas aromáticas en la huerta y demás, ¿no? Y flores, todas las flores del mundo, las que se nos ocurran, no solamente estas amarillas y anaranjadas que por ahí vienen en el kit o nosotros les damos, sino que la huerta original santafesina, que yo siempre les hablo, esa historia de la huerta con nuestros pueblos originarios, era con distintos tipos de flores, con flores que había en el lugar, y con, si es autóctono, mejor todavía, ¿no? Bueno, la idea, como era un conversatorio, yo tengo anotadas algunas cosas, como por ejemplo, calendario de siembra o demás, que ustedes siempre preguntan, pero es bueno empezar a escucharlos a ustedes y empezar a contestar las preguntas que ustedes hagan. Yo escucho. Pueden ir levantando la mano o escribir en el chat como quieran. Se pueden desactivar solo el micrófono y hablar. Si no sigo hablando, no hay problema, sigo hablando, les puedo lo que quieran, pero me gustaría que... Ahí Juan quiere hablar. Te escuchamos, Juan. Desactiva el micrófono y podés hablar. Anto, ¿querés desactivarlo vos? Juan Ángel. Que pruebe a hablar, que está desactivado. Ahí está. Ahí aparecía algo sobre una huerta en cajones. A ver, acuérdense que la planta necesita como mínimo 25 centímetros, ¿no es cierto? En cajones va a ser sustrato, ya no va a ser el suelo. Entonces, por lo menos 25 centímetros, cosa que la planta pueda desarrollar perfectamente sus raíces. Para alguien que hizo una pregunta recién ahí sobre... Bien, en el chat, sí.
también nos tenemos que fijar, bueno, en cajones está bárbaro, pero después nos tenemos que fijar que algunos contenedores ahora en el verano se van a calentar demasiado, tenemos que tener algunos cuidados también. Bueno, te pregunto, yo tengo problema con las verduras con R. El repollo se florece y las remolachas no hacen cabeza. ¿Cuál es el motivo? Acuérdense que muchos de ellos necesitan mucho tiempo y algunos necesitan, por ejemplo, necesitaron frío, si es de esta temporada que pasó. Por eso puede ser. También en algunos casos nos fallan las semillas, ¿no? de repollo. Puede haber sido por eso, pero normalmente nosotros sembramos. A ver, cuando nosotros sembramos decimos, bueno, miren la luna, eso es normal entre los huerteros. Hemos hecho alguna experiencia con la influencia de la luna en los cultivos, por eso se lo recomendamos a la gente. Entonces, también eso, ¿no? Un poco. Otra cosa, cuando florece muy rápido y demás, puede ser de que si nosotros juntamos esas semillas puede ser que hayan sido sembradas en tiempos que no correspondían y la planta crece muy rápido, florece muy rápido y se va en vicio, como decir, muy rápido. También pueden ser muchos casos, pero nosotros hemos tenido problemas en algún momento con las semillas que venían de la nuestra, en los kits nuestros, con el repollo principalmente, porque no hacían la cabeza y semillaban, sí. Analía, vos estabas levantando la mano. Sí, ¿se me escucha? Bien, buenas tardes a todos. Yo hace más de 20 años aproximadamente que hago huerta en casa y he buscado del INTA y el año pasado sentí que tenía la necesidad de transmitir lo que estaba haciendo y empecé un mini proyecto de Comienzo mi Huerta, que lo tengo en Instagram. Es muy simple, es muy sencillo, empecé a vender plantines, semillas y macetitas, pero en mi casa tengo unas plantineras de espárragos y he tenido también en otras épocas alcauciles, en los cuales me ha costado mucho en esta última época conseguir las semillas. Pero en realidad lo que tengo un gran problema es en la generación de plantines. Es decir, me encantan ver no sé, los plaques, en donde están todas las semillas, digamos, todas las verduritas parejitas. Digo, no he logrado un crecimiento parejo. He buscado distintos métodos para hacerlos brotar, las he dejado en remojo, las he colocado. Bueno, he probado, es más, la única forma que me resulta mejor es en el piso. Me preocupa o me interesa más toda la parte de plantines y la parte, por ejemplo, como decía la señora, de remolachas, no sé por qué, y zanahorias, por más que he alivianado el suelo, le he puesto arena, lo he, digamos, buscado que sea siempre más liviano, con resaca y demás, no logro que forme bien el bulbo. ¿Y lo siembra muy amontonado, por ejemplo? No, es como que queda pequeñito, o sea, a lo mejor, no sé decir, cada 40 o 50, a lo mejor saco 10 remolachas. O sea, voy alternando, obviamente hago la rotación, voy sembrando escalonado, o sea, por ejemplo, yo tengo aproximadamente capaz que 25 metros por 80 centímetros a lo largo de todo el tapial, desde acelga, rúcula, chicoриos anchos, digamos, tengo de todo, tengo bastante. Este año los repollos por lo menos van queriendo, pero otras veces me ha pasado lo que le ha pasado a la señora, que comentaba antes, pero hay algunas cosas con las que no logro dar en la tecla, por más que uno lea, busque en internet, y tengo libros y demás, pero bueno, me cuesta mucho esta cuestión de generar el plantín, digamos, en los plaques,
A veces reniego mucho, sobre todo con las lechugas también, para lograr un crecimiento parejo, que broten. He cambiado distintos tipos de lugares donde compraba las semillas. Bueno, en fin, hay cosas en donde no sé si evidentemente uno falla, es uno el que falla, o es realmente la capacidad de germinación de la semilla. Sí, hay muchas cosas, pero puedo comentar algo. Por ejemplo, con un compañero de trabajo nuestro que siempre tenía problemas con las hortalizas de raíz. Entonces decía, ¿cómo puede ser que no me den los rabanitos, por ejemplo? Y entonces empezamos a ver, resulta ser que él le agregaba demasiados nutrientes al suelo y el rabanito no los necesitaba, por ejemplo, y nos damos cuenta en eso porque había mucha producción de follaje, en realidad, y nada de raíz, que es lo que nosotros necesitábamos. A lo mejor ahí le está pasando también está pasando eso, ¿no? Porque nosotros somos de ponerle demasiado abono, ¿no?, al suelo, si no, no tendría que tener ningún problema. Nosotros, por ejemplo, con las semillas del ProHuerta, que son las semillas de la cooperativa Afectuagro, que son que vienen de San Juan, no tenemos grandes problemas en realidad. Cuando empezamos a buscar un poco, vemos, bueno, o que fue mal sembrado o demás, pero bueno, pasa eso. Yo creo que es importante también tener estos errores y demás, porque uno va aprendiendo de esto, ¿no? Uno va aprendiendo, entonces yo digo siempre, es todo experimentar. La huerta también sirve para eso, es como la vida, hay que experimentar, ¿no? Y nos va a servir esto para ver cuál es el punto justo, cuál es mejor, dónde lo puedo sembrar, en qué espacio lo voy a sembrar, y a veces nosotros decimos, bueno, si tenés pinos, si tu espacio es ácido, a lo mejor vas a poder, si tu suelo es ácido, a lo mejor vas a poder sembrar algunas cosas ahí, otras no te van a venir y demás, también puede estar pasando en este caso. No tengo pinos, o sea, es patio común y corriente. Es un ejemplo. A lo mejor, por ejemplo... ¿Y la acidez cómo la podemos determinar a nivel casero? Digamos, sí, a nivel de... Hay distintas pruebas, pero se puede dar cuenta. Hay distintas pruebas. Después nosotros le vamos a brindar con el instituto algo material como para que usted tenga, no se preocupe, para no desviar tanto la charla. Después le prometemos que le vamos a enviar algo de material. Fantástico. ¿Está? Había antes... Hay algunas preguntas en el chat también. Sí. Yo leí algo de Silvia Modenesi, puede ser, antes, que hablaba sobre el riego, ¿no? No sé si está ahí entre las preguntas, en las preguntas que vas a hacer, Eugenia, ¿no? No, dale, Silvia, te escuchamos. No, yo anoté eso porque es algo interesante también, ¿no? Cuando hablamos de una huerta, nosotros también vamos a darles consejos de decir, bueno, una huerta tiene que tener el suelo tapado. Ese mantillo que hablamos a veces y demás, el suelo tiene que estar tapado. ¿Y por qué tiene que estar tapado? Porque con esos pastos secos o con hojas, con lo que... Tiene que estar tapado porque esa cobertura en realidad me va a servir de abono, me va a servir para que todos los bichos estén... justamente hoy hablábamos algo de un problema que se presentó justamente sobre los bichitos, entonces todos los bichos van a estar en la humedad ahí transformando ese pasto, esas hojas y demás en abono, y también me va a conservar la humedad del suelo. Por lo tanto, ahora en la época que viene, primavera-verano, va a ser fundamental que ese suelo esté tapado, entonces yo voy a tener que regar menos. Acuérdense, si es una huerta en el suelo, yo a lo mejor con que riegue día por medio es suficiente. Pero acuérdense que si tengo una huerta en contenedores, voy a tener que estarla cuidando mucho más y a lo mejor ese riego va a ser todos los días, ¿no? Bien, esa era una de las preguntas. Después preguntaban por algo natural para que las hormigas no coman las hojas. Sí, las hormigas es un problema existencial de todos ustedes, ¿no? La mayoría tiene problemas de hormigas y nosotros siempre comentamos más o menos lo mismo. También a todas las personas que tienen problemas de hormigas, le vamos a dejar después material en el instituto como para que lo vayan retirando, vayan viendo, o el instituto se encargue de
de pasarlos a ustedes, ¿no? Pero miren, tengan en cuenta esto. Las hormigas también son importantes. Las hormigas también necesitan comida, y las hormigas, los bichos, la mayoría de los bichos van a venir a espacios sanos, van a estar en los espacios sanos, que son los espacios que nosotros le hemos ocupado a ellos, ¿no? La naturaleza se maneja por olores también. Entonces, cuando una planta no tiene todos los nutrientes que tiene que tener, va a emitir olores. Esos olores lo van a abrir los bichos y van a venir y las van a podar y demás, las van a comer y las van a transformar en abono, lo que tienen que transformar en abono y demás. Yo siempre cuento esta historia de una planta de rosa, porque acá les gusta mucho la rosa, bueno, y que las hormigas se la comen bastante seguido y demás, porque esa rosa necesita primero desarrollar buenas raíces para poder absorber los nutrientes necesarios del suelo, y después va a desarrollar el follaje. Pero mientras tanto, esas hormigas también necesitan comidas para sus crías, para sus hijos, llevar al hormiguero. Entonces, allá y hace tiempo, por ahí una monjita amiga de acá de la zona me decía siempre, ¿no? Caítos son animalitos de Dios, que es lo que cuento siempre, y ellos necesitan comida también. Entonces, fíjense esto, las hormigas van a entrar a nuestro espacio, a nuestro patio y demás, siempre por el mismo lugar. Así que eso lo podemos investigar y nos podemos dar cuenta. En esos espacios, nosotros podemos dejar comida para las hormigas, las miguitas del mantel, las del desayuno, toda esa cosa la podemos dejar por ahí en esos rincones donde entran, entonces ellas se van a llevar eso y no van a ir a darnos o a comernos lo que nosotros necesitamos como alimento. ¿Se puede entender un poco? En este equilibrio, todos somos importantes acá, las hormigas también son importantísimas. Bárbaro. Claudia, vos querías hablar, te escuchamos. ¿Yo? No escucho. Sí, hola, buenas Ahí tardes. Yo es la primera vez que me conecto con este grupo, en realidad no tengo mucha idea, sí tengo una huerta porque mi marido sabe más que yo, pero bueno, el problema que tenemos en realidad son las plagas en general, más allá de las hormigas, Sí. y con la rúcula puntualmente, se llena de hongos y es muy poca el beneficio, digamos, que puedo obtener de las siembras y cosechas. Cuando logro que venga la rúcula, se me enferma. Yo no sé si es por exceso de agua, por falta de agua, por luna. Bueno, yo soy muy básica en esto, y por ahí necesito cosas más básicas, y veo que la gente del grupo tiene mucha información a la cual me encantaría poder acceder. Pero es en general en las plagas, así mismo con la selga, bueno, más allá de las hormigas. No se preocupe tanto por las plagas, nosotros somos las plagas. Pero mire, cuando hacemos huerta en nuestros espacios, como a los 2 años, nuestro espacio se va a ir equilibrando y ya no vamos a después tener tanto problema con las plagas, con lo que le llamamos plagas, ¿no? Así que es bueno esto de trabajar en forma continua la huerta, porque llegado un momento no vamos a tener más tema. Con respecto a la rúcula o a la chicoria, que se le forman hongos, tiene que ver mucho también, sí, con el riego, pero hay algo interesante que podemos hacer. No sembrarlo tan tupido como decimos, muy amontonado en realidad, ¿no? Nosotros nos desesperamos, nos viene la angustia y sembramos todo y parece que no va a salir, después sale y sale muy amontonado. Acuérdense que hay que ralear algunas plantas, sacar y dejarles espacios para que todas crezcan perfectas. Pero hay algo, para la huerta urbana hay algo interesante que nosotros empezamos a utilizar. Siempre hay algún defensivo, siempre hay algo que podemos utilizar. En esto decimos, bueno, lo más rápido, ¿quién no tiene en la casa bicarbonato de sodio? Entonces usamos bicarbonato de sodio, a ver, en un rociador, en esos rociadores que usamos con agua para planchar o alguna cosa de la casa, bueno, le ponemos una cucharada de bicarbonato de sodio, lo llenamos de agua, sacudimos muy bien y tenemos justamente para hongos y para espantar algunos bichos en casa. Ahí tenemos una receta que puede servir para todo. Puede servir para el suelo y puede servir a la planta.
Otra cosa que le recomendamos es que nunca vaya a rociar y demás con el sol, sino que siempre a la tardecita, cuando el sol ya desapareció, entonces nosotros lo vamos a rociar con este líquido, y que no lo tengo que hacer una sola vez, sino que tengo que ser constante y que tengo que cada tanto volver a agregarle, ¿no? Y algo que es fundamental en la huerta agroecológica, la prevención. Nosotros vamos a prevenir antes de que suceda. Cuando el daño sucede ya está. Entonces nosotros vamos a prevenir. La idea es esta. Vamos a empezar a ver cómo prevenimos todas estas situaciones que se nos dan en la huerta. Aito, ¿el bicarbonato va diluido? El bicarbonato es una cucharada de bicarbonato dentro del rociador, lo llenamos de agua al rociador, lo movemos y eso es suficiente y lo empezamos a echar. Miren que lo hemos probado y sirve para muchos tipos de bichos. Aleja a los bichos porque no les gusta el olor. El poquito olor que nosotros... Perdón, es sí. Una pregunta, ¿es una cuchara en 1 litro de agua? Y es una cucharada... Porque decís rociador... Sí. Sí, es una cucharada en casi 1 litro de agua. Gracias. El rociador trae un poco menos de 1 litro, pero no se preocupen si se pasan un poco en el bicarbonato o si le ponen menos, no se preocupen por eso. Acuérdense que sirve perfectamente para rociar el suelo y para rociar las plantas. No las plantas nada más que de la huerta, sino que también las plantas ornamentales, los helechos que nos gustan, lo que tenemos en casa y demás, ¿no? O los rincones de casa para que los bichos no anden también. Ahí Jorgelina pregunta por las semillas de pimiento. Dice que a ella no le germinan, que ¿qué puede ser? Bueno, es medio raro que no germinen. Habría que ver también, ustedes acuérdense que la semilla tiene un cierto periodo de vida útil, ¿no? Que cada semilla tiene distinto tiempo de vida útil. Puede ser eso. Pero hagamos la prueba de germinación. Pongámosla en un plato, agarremos un plato en la ventana de la cocina o en un lugar donde haga un poco de calorcito, lo ponemos que dé la luz del sol, un plato, le ponemos servilletas bien húmedas, servilletas de papel bien húmedas al plato, y ponemos 10 semillitas ahí de cualquiera, puede ser de pimiento de tomate, de berenjena, de lo que se nos ocurra. Entonces la ponemos ahí sobre esa servilleta húmeda o sobre algodón bien húmedo, y lo que nosotros vamos a lograr es ver cuántas semillas germinan ahí. Entonces vamos a tener el porcentaje de germinación de esas semillas. Si esas semillas son nuevas, van a germinar casi las 10. Entonces vamos a tener un 100% de germinación. ¿Se entiende esto? Cuando yo tengo un 50% de germinación, que es la mitad de esas semillas germinaron y yo pude ver que germinaron, quiere decir que tengo que sembrar mucha más cantidad de semillas porque esa semilla está envejeciendo. ¿Se puede llegar a entender eso? Lo puedo hacer con cualquier semilla, entonces yo estoy seguro. A ver, tengo remolachas. No sé si estas remolachas son de 5 temporadas atrás o es de la temporada anterior. ¿Qué hago? Ese simple proceso. En el plato, pongo un plato, pongo servilletas de papel bien húmedas, pongo las 10 semillas y las dejo cerca de la luz para que germinen. Cuando van germinando yo cuento y ahí tengo el porcentaje y sé si esas semillas sirven o no sirven. Mariana Niso nos pregunta cuál es el método para plantar semillas, si realmente es 1 o 2 semillas en cada lugar. Miren, cada uno va a tener, hola Mariana, cada uno va a tener un método, a ver, el que más le convenga. Normalmente lo que hacemos es, decimos, bueno, se siembra al voleo o se siembra... Bueno, nosotros como nos conviene, porque a veces sembramos... Supongan ustedes que van a sembrar zapallitos de tronco ahora, que es la época, ¿no? Que son las más grandes. Yo las puedo poner a pregerminar, las pongo en agua tibia, de hoy para mañana, o de aquí a 2 días, recién las saco del agua y las siembro. Fíjense, eso es algo interesante, lo que les estoy diciendo, porque yo adelanto todo esto de la germinación muchos días, ¿no? Entonces, las pongo en agua tibia, las dejo ahí por 1 día o 2 días, y después las siembro. Si yo las siembro en contenedor, por ejemplo, aunque algunos se ríen
esto, pero el zapallito de tronco, o cualquier zapallo, yo lo puedo sembrar en un contenedorcito, puedo sembrar 2 o 3 semillas, porque alguna me puede fallar, entonces ahí yo ya tengo para después pasar esa planta directamente al suelo, avancé un montón de tiempo, porque ya, a ver, no va a sufrir esa planta todo el tiempo, sino que ya la tengo cuidada, crecida, y después la llevo al suelo, al lugar definitivo. ¿Se entiende eso? Después puedo sembrar en línea, puedo sembrar en canteros. Nosotros siempre recomendamos mezclar esto, de sembrar en líneas y sembrar también en algunos canteros. ¿Por qué? Porque la huerta piamontesa es cuadrada, es en canteros, y estamos muy acostumbrados a eso. Pero miren qué interesante poder sembrar también en líneas, asociar las plantas y ver cómo se aprovechan mejor los espacios. Esa huerta se aproxima mucho más a la huerta que nosotros queremos. Esa huerta es la famosa huerta de las reducciones con los pueblos aborígenes en San Javier, por ejemplo, ¿no? Una huerta en líneas, una huerta con flores, una huerta con plantas medicinales, una huerta con yuyos. Ahí está la diversidad, ahí está mezclado, estamos copiando a la naturaleza, todo perfecto. Es lo que necesitamos. Bien. Bueno, hay varias consultas. A lo mejor no respondí todo lo que preguntaron, porque me voy en las palabras, pero... Sí, hay muchas preguntas en el chat, no sé si las quieren hacer directamente. Bueno, ahí Gabriela levanta la mano, te escuchamos. Hola, buenas tardes, soy de Esperanza, y bueno, hace 20 años que hacemos huerta, No. Aparte tenemos extensión, y nuestra promotora es Beatriz Rosito, Carito la debe conocer. Yo no la escucho, se escucha cortado, no sé si alguien me lo puede repetir. Gabriela, ¿tenés posibilidades de subir el micrófono? Hola. Sí. Ahí está mejor. Sí, yo soy de esa. Contame. Sí, ¿se escucha ahí? Sí. Sí. Yo soy de Esperanza y hace 20 años que hacemos huerta. Sí. Vivo en el campo y nuestra promotora es Beatriz Gorosito. No sé qué dijo última. Que su promotora es Beatriz Gorosito. Ah, sí, Beatriz la conozco, sí. Y bueno, también hacemos pruebas y errores, que tenemos extensión también de huerta. Bueno, ahora zapallo de tronco y maíz, que están comiendo las hormigas, pero vamos controlando. Sí, sé del trabajo que hacen con Beatriz, así que, bueno, un saludo para la gente de Esperanza, para mi compañero de trabajo de Esperanza también, y para Beatriz. No escuché si había alguna pregunta nada más, porque se corta, pero... No, está bien. Bien. Caito, hay varias consultas por el tema de las semillas. ¿Querés contar el inconveniente que hay con las de la temporada primavera-verano? Sí, vamos a contar un poco porque hay muchas versiones. Por todo, la gente empieza a pedir semillas y, bueno, comienza la temporada primavera-verano y acuérdense que estamos en una época de pandemia y San Juan pasó recién hace poquitos días a la fase 2 en COVID y no se habían podido envasar las semillas y demás, por lo tanto van a demorar unos días en llegar. Nosotros les vamos a avisar, no se preocupen, no se desesperen, pero siempre les decimos esto: guarden algo de semilla, junten semillas las que puedan de la huerta, hagan esa experiencia que también es maravillosa, el de poder juntar las propias semillas. Acuérdense que no siempre tenemos que depender de tener los paquetitos de semillas, porque la semilla que nosotros podemos lograr en casa es mejor que la semilla que nosotros traemos. Fíjense que la semilla que nosotros traemos viene de una cooperativa en San Juan, Fecoagro, viene de allá lejos. En vez de esta semilla, nosotros la sacamos de nuestra huerta, de nuestro suelo, con nuestro clima adaptado a todo esto. Entonces, también es importante la semilla que nosotros podemos. De todas formas,
de todas formas, las semillas se van a demorar un poco, las semillas de esta temporada. Así que van a tener que esperar algo, van a tener que esperar un tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Mientras tanto, vayan trabajando con las semillas que les hayan quedado de otras temporadas, las semillas que tengan. Y eso, no siempre dependan de las semillas y de los kits de semillas, sino que vayan tratando de lograr sus propias semillas. Bien. De todas formas, la mayoría de gente que ya está anotada en la red de Huerta o que está vinculada al instituto, nosotros en las redes del instituto siempre estamos compartiendo esto, o sea, cuando estén las semillas disponibles lo vamos a estar informando. Ahora vamos a escribir en el chat el correo por si lo quieren tener para seguir pasándonos dudas. Esto en un ratito lo vamos a cortar, pero la idea es poder hacer otro conversatorio, seguir aclarándoles las dudas, y si tienen dudas nos pueden escribir y nosotros se las vamos a ir respondiendo por mail. Te sigo leyendo algunas preguntitas. Sí, Eva, sí, Caito, perdón. Sí, no, que me acordaba que, a ver, que todo el mundo tiene el mismo problema, que todas las provincias están teniendo el mismo problema, todas las huertas provinciales también están teniendo el mismo problema de la entrega de semillas, así que, y todos trabajamos más o menos en equipo, trabajamos juntos, así que no se preocupen que nos van a llegar a todos más o menos igual. Eva nos preguntaba por el purín natural de ortigas para las hormigas y cómo darse cuenta cuando se puede cosechar las zanahorias y las remolachas. Es simple, vos, primero por el purín, ¿no? ¿Qué es lo que quieres saber del purín de ortigas o de los distintos purines? ¿Qué es y cómo se hace? Bien, los purines son, por ejemplo, yuyos fermentados en agua, o distintos materiales fermentados en agua. Nosotros siempre le damos una forma de hacerlo que es, vos tenés un recipiente, lo dividís más o menos a vista en 3 partes, una de esas partes le vas a poner el material con el que vas a querer hacer el purín, y las otras 2 partes van a llevar agua. Esto va a quedar entre 5 y 7 días en reposo, va a fermentar, nos vamos a dar cuenta porque se va a hacer una espumita y tal vez en algunos casos un olor fuerte, ahí recién está, yo lo voy a poder usar, pero lo voy a usar diluido. Así como yo lo dividí al recipiente en 3 partes, como para armar un purín, también voy a intentar esto. Una parte de purín, más como mínimo 3 partes de agua. Lo voy a disolver, ¿entienden? Para el uso. Si no va a ser muy fuerte para las plantas y las puede llegar a quemar. Estos purines hay muchísimos que podemos hacer. El de ortiga es el más conocido, le va a dar todos esos nutrientes que tiene la planta, se los vamos a estar pasando al suelo, pero hay purines que puedo hacer de los yuyos que tengo en el lugar. Por ejemplo, cerrajas, dientes de león, cardos, la gramilla corto, mezclo un poco, hago un purín y eso puedo yo lograr esos nutrientes que tienen nuestros yuyos en el lugar, pasarlos a nuestras plantas en el riego. También lo puedo hacer con cáscaras de frutas, hay un montón, con bostas, con distintos tipos de bostas, por ejemplo, de caballo, de vaca, de cabra, bueno, lo que nosotros consigamos, siempre la naturaleza cerca nos da algo, nos muestra algo, entonces nosotros tenemos que interpretar eso que tenemos alrededor nuestro. Si tenemos muchos yuyos de algún tipo, algo nos está diciendo, quiere decir que esos yuyos, a ver, están bien adaptados, crecen lindos, crecen sanos, eso los podemos agarrar y podemos hacer un purín si queremos nosotros. Bien, gracias. También hay mucho material sobre purines y despensivos caseros que le podemos acercar en algún momento y que también se lo pueden pasar por la web o como quieran, o por los correos. Después vemos cómo, pero no se preocupen que podemos hacer llegar mucha información que tenemos sobre todo esto que nosotros usamos. Dale, eso lo vamos a estar compartiendo también. O subimos una publicación o se los vamos mandando por mail. Bien. Pregunta.
preguntan por la arañuela en los tomates y por los pulgones. ¿Cómo tratar las plantas atacadas con pulgones? Bueno, si mi espacio está en equilibrio, que eso yo hablaba antes, si mi espacio paisaje está en equilibrio, a ver, yo tengo flores, por lo tanto los pulgones no van a ir al tomate, van a ir a las flores. Acá está cómo yo tengo que equilibrar ese espacio que yo estoy usando para la huerta, para el jardín. ¿Entienden? Acá hay un consejo lindo que yo puse en estos días en la web, que es, a ver, vamos a probar de mezclar las plantas de tomate con algo de albahaca y con tajetes pátula. Los tajetes, los copetes esos medios chiquitos que vemos en las plazas, que vemos en los canteros de nuestras avenidas y demás, bueno, los mezclamos y ahí vamos a obtener una combinación excelente y no vamos a tener casi problemas de bichos, no vamos a tener casi problemas de arañuelas y demás. La cuestión acá es tratar de lograr el equilibrio, otra vez, ¿no? A ver, porque logrando el equilibrio del espacio, no vamos a tener problema con los bichos, todos nos vamos a llevar bien, cada uno va a estar en el lugar que corresponde, va a comer lo que necesita, nada más, no nos va a estar haciendo daños a lo que nosotros tenemos que comer, nosotros vamos a estar equilibrados, y nuestro entorno también se empieza a equilibrar. Es para pensarlo un poquito. Bien. Nos preguntan por el ABC para aprender a cultivar en contenedores. ¿Qué quieren saber? ¿Qué es lo primero que dijiste, Eugenia, que no te escuché bien? No sé si Isabel querés preguntar puntualmente tu duda. Llame el ABC, digamos, como lo básico para aprender Bueno, primero, acuérdense que... ¿Repito o no? No, está claro, Isabel, gracias. Sí. Lo importante, a ver, es tener ganas, y en contenedores se puede lograr una huerta perfecta, sin ningún problema, con la mayoría de las variedades de hortalizas. Por ahí que a lo mejor no puedo tener algún maíz porque es muy grande y demás, pero lo demás lo puedo tener todo en contenedores. A ver, no se necesita un contenedor especial, armar un cajón y demás. Yo puedo agarrar distintos contenedores, reciclar distintos contenedores de distintas alturas y demás, y armar una huerta preciosa en un espacio, y hacer un espacio agradable en mi patio, en mi balcón, en el jardín que tenga, ¿no? Entonces, eso es una cosa, porque si no estamos esperando de hacer algún cajón y de ver que... No hace falta. Yo puedo agarrar baldes viejos, decorarlos, puedo agarrar algún fuentón. A ver, lo que se me ocurra. Cuando yo hablo de contenedores, hablo de eso, lo que se me ocurra. Entonces, ahí voy a preparar un buen sustrato, por supuesto que le voy a agregar a la tierra, mucho material orgánico necesita, así que le voy a agregar yuyitos secos, le voy a agregar humus de lombriz, lo que pueda, ¿no? Así que el sustrato tiene que ser bueno, como les decía antes, tiene que tener como mínimo, para que las plantas me den resultado y demás, unos 25 centímetros, porque ahí van a tener que vivir las plantas en un ambiente medio controlado, ¿entienden? A ver, nosotros vemos mucha cosa también en internet, en botellitas y demás, pero acuérdense que eso va a ser para muy pocos días. La planta va a poder vivir muy pocos días en ese contenedor, por lo tanto necesitamos como mínimo unos 25 centímetros para ese contenedor. Y otra cosa es la luz del sol. Una planta va a necesitar como mínimo unas 5 horas de luz. Entonces tengan en cuenta eso. Eso lo hemos solucionado en algunos casos para departamentos, poniéndole a los cajones y las mesas que se hacen para siembra, poniéndole rueditas, por ejemplo, y entonces uno la va corriendo de acuerdo a cómo tenga la luz del sol también. Entonces, uno tiene que darse maña, y uno va viendo después, entonces dice, bueno, en este contenedor que es más grande, que tiene mayor profundidad, voy a poner, por ejemplo, las achicorias, porque sé que tienen raíces pivotantes muy largas, entonces van a necesitar más espacio. En esas cosas me voy a ir dando cuenta. Y esto, mucha mezcla, mucha diversidad, si nosotros no queremos tener problemas de
de bichos y de enfermedades, ¿no? Y eso, prevenir siempre. Nosotros, si tenemos una huerta, siempre tenemos que tener a mano o este rociador con esto que decíamos, o un rociador con por ejemplo, con alcohol de ajo, que es el caballito de batalla que nosotros tenemos, que siempre decimos, lo hacen, lo guardan, lo tienen a mano, o supónganse un purín de hojas de sauce, o un té de sauce, como quieran, que nos va a servir para muchísimas cosas, y no solamente para las plantas, para nuestras hortalizas, sino que también para nuestras plantas ornamentales. Bien. Bueno, Juan nos había preguntado si el preparado de bicarbonato que mencionaste antes sirve para tomates. El preparado de bicarbonato sirve para todo. Y fíjense que sirve también como fungicida, sirve para el suelo, así que ténganlo en cuenta. Pero tengan en cuenta también esto de asociar las plantas, que es importantísimo, porque las plantas ayudan entre sí. No es que tenga que tener una planta por acá, a 50 metros la otra y demás, sino que tengo que armar un ambiente de plantas asociadas, entonces yo no voy a tener problemas en sí. Fíjense, el tomate es una planta que es delicada. Bueno, nosotros tenemos que aprender que al tomate no lo tenemos que regar en todo el follaje, sino que hay que regarlo nada más que abajo, por ejemplo. Que se enferma mucho porque nosotros somos de regar, de agarrar la manguera y regar toda la planta. No lo necesita la planta en ese caso. O miren, el tomate, la hoja del tomate es venenosa. Por lo tanto, nosotros podemos usar esa hoja para hacer purines también. Recién vimos cómo hacíamos un purín. Nosotros cortándole las axilas, que le llamamos que son esas hojitas que salen entre los gajos del tomate, nosotros podemos picarlas, hacer un purín y regar con eso también debajo de los tomates. Importante entonces. Vamos asociando plantas. Antes les dije, el tomate más la albahaca más los copetes o tajetes es importantísimo. Además, ese copete va a largar olorcito limoneno. Entonces lo que va a hacer ese olorcito es espantar la mayoría de los bichos también. Nos vamos dando idea, vamos aprendiendo, vamos combinando plantas y no vamos a tener problemas. ¿Se entendió lo de las hojas del tomate, por ejemplo? Que al cortarlas, porque nosotros lo vamos a tener que ir podando para que nos dé mayor cantidad, mayor producción, le vamos a sacar esas axilas, esas hojitas que salen debajo de la unión de las ramas, entonces le vamos a ir cortando eso, la vamos a picar, la ponemos en un recipiente, armamos el purín y después rociamos, regamos con ese purín todo ese espacio, nos va a servir como defensivo para estas plantas. Caíto, en esta asociación de plantas que vos hablás y de flores, nos preguntan qué tipo de flores, pueden ser los malbones, caléndulas, ¿qué otras? Sí, no, por eso le dije todas las flores que ustedes quieran. Puede ser todo lo que a ustedes les parezca, les guste, acá le ponemos mucho, no hay problema. Lo que sí, por ejemplo, hacemos es algunas barreras de flores. Si nosotros podemos, esto de ver por dónde entran los bichos, de ese lado armamos alguna barrera, por ejemplo, los malbones. Los malbones, es lo que de gajo prende fácilmente, juntamos mucho malbón y armamos una barrera de malbón, no uno o dos, sino que varias del lado donde entran los bichos. Entonces, por ejemplo, imagínense que entran hormigas, entran por el tapial, entran a la casa de ustedes, al patio de ustedes. Si yo hago una barrera antes de la huerta, una barrera de malbones o una barrera de caléndulas, por ejemplo, las hormigas no la van a pasar, se van a quedar ahí. Se van a quedar ahí, van a comer los malbones mucho, lo van a comer casi todo. No protestemos porque nos comen los malbones. El malbón va a volver a brotar. La idea es tener esa barrera para que pasen y nos coman nuestros alimentos, ¿entienden? Igual que la caléndula. La caléndula es una planta que va a alojar muchísimos bichos. Entonces, los pulgones no los vamos a tener en la verdura, no los vamos a tener en la lechuga, no los vamos a tener por allá en los tallitos de las otras plantas, sino que los vamos a tener todos en los tallos de estas plantas de caléndula, donde también va a estar la vaquita, que también los va a consumir, se va a comer un montón de ellos, y ahí se logra un equilibrio natural. Esto de que los venenos no son necesarios, nosotros no lo usamos y no estamos de acuerdo con los venenos. ¿Se entiende?
El tamaño conveniente o recomendable para hacer el trasplante al suelo. Sí, eso es a gusto nuestro, pero la planta tiene unos 15 centímetros, cuando tiene varias hojas nosotros podemos trasplantarla perfectamente, ¿no? Lo que sí decimos es que ganamos mucho tiempo si nosotros sembramos en contenedores chicos y después lo pasamos con ese suelo, con ese sustrato del contenedor, lo pasamos directamente al suelo definitivo. Entonces ahí nos ahorramos muchos días, la planta ya está fuerte, ya está crecida y no sufre ese estrés de trasplante. Cuando la planta yo la trasplanto, se va a caer mucho y le va a costar varios días volver a estar bien. ¿Mm? Bueno, después nos preguntan si sirve la tierra de diatomea. Sí, y, sí. Y si el purín puede ser también con bolitas de paraíso. Sí, vamos a dividir. La tierra de diatomeas es bárbara, es importantísima. Por ahí la conseguimos en los viveros, en los lugares donde venden planta. Y nosotros la podemos usar como polvillo. Lo que va a hacer es va a ir afectando al bichito, porque lo va a ir desarmando en realidad, al bichito. Entonces lo podemos usar así como polvillo, o lo podemos usar en agua y podemos con un rociador rociar todas las plantas también. Nos van a quedar las plantas con gotillas blancas, así que se va a notar de que, blancas grises, que es la tierra de diatomeas, pero nos sirve bastante. Sí, es algo que no conocemos tanto acá en la zona, pero que nosotros lo usamos muchísimo, sí. Eso era una parte de la pregunta. La otra era sobre purines y no me acuerdo qué pregunta hicieron sobre purines. No, preguntan si las bolitas de paraíso sirven para preparar purín. Sí, la bolita de paraíso sirve para preparar purín, un purín principalmente para hormigas, ¿no? Para alejar a las hormigas. Fíjense que el paraíso contiene principios activos venenosos, ¿no? Si nosotros averiguamos un poco, acá en la zona, cuando la época de la langosta, hace muchísimo tiempo, decían que quedaban nada más que los paraísos o los eucaliptus. A ambos nosotros los utilizamos justamente por esos principios activos que tienen. La bolita de paraíso, cuando tiene un colorcito verde amarillento, la bolita, ¿no? Que parece una manzanita verde, ahí está a punto y tiene una mayor concentración de veneno, ahí la usamos, la ponemos, hacemos un purín con ella, lo que tenemos que hacer es aplastarla bastante dentro del agua, y con ese purín podemos echar en hormigueros, podemos echar en los espacios donde vienen las hormigas. Con el resto que nos queda siempre, nos va a quedar en el fondo, esos restos sólidos, los echamos en los lugares, justamente en los caminos de las hormigas y demás, para que no entren. En otro caso de otros purines, supónganse que yo hago un purín de bosta, de estiércol. Entonces, yo voy a usar todo el líquido para regar las plantas, y voy a usar el sólido que me queda como un abono sólido también para después agregarle al suelo. No tiro absolutamente nada. Lo bueno es que, fíjense, nuestros abuelos agregaban bosta al suelo directamente, el estiércol, y después sembraban y demás. Lo que nosotros hacemos es, lo pasamos por un purín, entonces no van a germinar ahí en el purín y no van a germinar en la huerta y no nos van a crecer tantos yuyos en la huerta. O a la bosta, o la utilizamos en un purín o la utilizamos en la abonera, la agregamos en la abonera. Bien. Bueno, Sebastián nos hace varias preguntas. Dice, ¿algunas plantas de verdura se pueden conservar de un año a otro, incluso si ya han florecido? Y después puntualmente pregunta por la selga, si una vez que está florecida ya se debe quitar. Miren, nosotros podemos tener hasta una huerta sin semillas. Eso también es interesante para que ustedes lo sepan. Con estas plantas ya crecidas, nosotros cortamos ciertas partes, es otro tema, pero cortamos ciertas partes, las dejamos en agua y ahí van creciendo apios, cebollas, remolachas. Hay
mucho que podemos tener sin semilla realmente, hacerla de la planta. Mucho del verdeo, por ejemplo, lo que nosotros llamamos verdeo, lo hacemos justamente con esas plantas, con esas verduras que crecieron, por ejemplo, en el canasto de las verduras, que ya empezaron a brotar. Bueno, las plantamos y nosotros tenemos verdeo que también lo podemos utilizar en la cocina, ¿no? En la comida. ¿Qué más me preguntaban, Eugenia? Por la selga una vez florecida, si ya se debe quitar. Nosotros recomendamos de dejar algunas plantas pocas, las mejores, las que están más lindas, para semillas. No quiere decir que yo voy a dejar para semillas las que florecen y semillan primero, ¿no? Sino que, justamente por algo que me acuerdo de los repollos que preguntó antes la señora, ¿no? Sino que voy a dejar las mejores plantas, pero que demoren mucho más en florecer y en semillar. Porque yo también necesito eso después, que la planta, a ver, no crezca rápido así y me dé poco follaje y demás. Yo necesito mucho follaje, necesito una planta bien sana, necesito una planta con muchos nutrientes. Entonces, primero eso. Por eso dejo algunas de las mejores plantas y lo demás la voy cortando, no la dejo semillar. Cuando semilla la planta ya tiene la información de que tiene que, a ver, florece, semilla y la planta va a morir, ¿no? Está dando las semillas para dejarme las semillas para la próxima temporada y la planta ya se elimina. Y algunas plantas por ahí son tóxicas cuando semillan. Por ejemplo, el perejil es una planta que es tóxica, entonces nosotros no tenemos que dejarlo semillar, nosotros tenemos que cortarlo, el perejil vuelve a venir hermoso, le cortamos esa parte que sale hacia arriba cuando va a semillar y siempre tenemos mucho follaje. Bien. Bueno, te voy haciendo las últimas y ya vamos cerrando, digamos, el conversatorio porque estamos un poquito pasados de tiempo. Nos vuelven a consultar por la tierra de diatomea. ¿Cuál es la proporción para la solución? Normalmente también usamos de a cucharadas y, por ejemplo, si yo voy a usar un rociador, que normalmente es lo que uso en una huerta urbana, voy a ponerle una cucharada de esta tierra de diatomea y después lo lleno de agua. Para espacios más grandes no se preocupen porque vienen bolsitas y las instrucciones vienen en la bolsita. Siempre lean las instrucciones y no van a tener ningún problema. Aunque con la tierra de diatomea no van a tener ningún problema, salvo algunos que como yo, que por ejemplo, las semillas nuestras, las semillas de maíz, por ejemplo el maíz abasto, viene curado, por decir así, con tierra de diatomea, ¿saben? Entonces por ahí algunos que es medio alérgico le da alguna picazón nada más, pero es nada más que eso, no hay otras consecuencias. Después nos preguntan sobre las plantas de frutillas en cajones, si duran para el próximo año y cuáles son los cuidados a tener. Sí, lo que yo tengo que lograr, por ejemplo, ahora se usan de adorno también las plantas de frutilla, ¿no? Se usan mucho también en contenedores negros, en las bolsas plásticas negras, en los costados y demás. Acuérdense que yo voy a tener que hacer plantas la misma planta me va a estar dando un montón de hijuelos alrededor, entonces con eso yo voy a tener que hacer plantines para la próxima temporada, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso. Pero bueno, viene perfectamente, aunque nuestro suelo no sea arenoso y demás, porque bueno, en la zona de Leyes, de donde yo soy, hay frutilla, o en Coronda y el suelo es distinto. No, funciona perfecto. Funcionan, y las frutillas salvajes, la otra chiquitita, que hay mucho en las sierras de Córdoba y que cuando vamos traemos a veces, funciona como una planta ornamental y además funciona para comerse los frutos, ¿no? A pesar de que son chiquitos, son dulces iguales, no tengan miedo, no son venenosos, se pueden consumir. Bueno, no sé si alguien más quiere hablar o si querés hacer un cierre, Caíto. Me parece que bueno, la actividad fue súper positiva. Muchas gracias a todos por sumarse. Vemos que es un tema que tiene muchos seguidores.
Desde el instituto les vamos a seguir compartiendo información, vamos a empezar a pasarles todas las recetas que estuvo diciendo Caíto. Los que tienen redes sociales y nos pueden seguir, ahí vamos a ir subiendo también los tips como para que queden escritos también. No sé, Caíto, si vos querés agregar algo más. No, esto que recuerden y que esperen tranquilos la semilla, que es una semilla interesante, ¿no? Es una semilla donde les podría contar que esta cooperativa se formó con gente que muy humilde, ya hace muchos años. Imagínense que el programa Pro Huerta este año cumplió 30 años en el país, ¿no? Y siempre las semillas salen de esta cooperativa que se fue ampliando, que se fue... y está hermosa, y cada uno hace esa semilla que ustedes llevan y que tienen en su casa, que le den ese valor que tiene la semilla, ¿no? Que es importantísimo, y lo que es una semilla y es vida, pero que también que traten de lograr en ese poco espacio que tienen algunas de esas semillas, y van a ver qué hermoso que es, que las puedan compartir con otros también. Hay mucha gente que hace semillas para compartir. Por ejemplo, el otro día una mujer me pedía semillas de cayote, y bueno, y justo después cae alguien que dice, tengo un montón de semillas de cayote, Caíto, las tenés para compartir al pelo. Fíjense que siempre hay alguien con quien compartir esto, y el otro me va a pasar semillas. Bueno, podemos también propiciar esto, ¿no? De intercambiar semillas, de tener nuestras propias semillas, de esperar estas semillas, y bueno, nosotros estamos disponibles para todo lo que ustedes, con Cecilia, que está acá también acompañándome, es mi compañera de trabajo, estamos trabajando desde la Agencia Castellanos, para lo que ustedes necesiten. Bueno, ahora con todo esto de estas condiciones y de protocolos y demás, que nos hacen de que no podamos estar cerca de la gente, pero estamos por lo menos ahora así tan cerca como una pantalla, que ya pronto vamos a estar tal vez en los talleres barriales, que esto lo programamos con el instituto, ¿no? Y que, bueno, justo empieza la pandemia y tuvimos que abandonar los talleres, pudimos dar uno solo, pero ya pronto vamos a recorrer otra vez todos los barrios, y bueno, esta conversación o este conversatorio que ahora estamos haciendo acá por pantalla, lo vamos a ver frente a frente, y ahí podamos charlar un poco más, ¿no? Bueno, un poco eso. Muchas gracias a vos, Caíto, por siempre tan generoso en transmitir tus conocimientos. No, gracias a ustedes por invitarnos. Nosotros estamos dispuestos a lo que se necesite, y también tengan en cuenta que en la web, si ustedes ingresan a la biblioteca de Pro Huerta, ponen biblioteca Pro Huerta-INTA, ahí hay mucho material, si quieren leer, hay de todo, entonces pueden bajar material gratuito y material que es serio, ¿no? Como para que puedan trabajar, para que lo puedan discutir, para que lo puedan leer. Y nosotros estamos para acompañar cualquiera de estos procesos, así que cuando quieran, se acercan o nos mandan un mensaje y nosotros contestamos. Bueno, vos, María Eugenia, sabés de esto, así que los mensajes que aparecen los vamos contestando y vamos intentando llegar a todo el que nos necesite. Sí, quiero que sepan que muchas de las respuestas que les vamos dando por mail a consultas puntuales que recibimos, se lo consultamos directamente a ellos, a Ceci y a Quito, así que nosotros somos como unos intermediarios en esto. Agradecemos una vez más que la gente se preste a estos espacios, para nosotros es muy importante, y bueno, esperemos que podamos hacer en poco tiempo otro evento como este. Gracias a todos. Yo te corrijo, Eugenia, no son intermediarios, trabajamos en equipo, eso hay que destacarlo, trabajamos en equipo con el instituto, con todo el municipio, con la provincia, entonces tengan en cuenta un poco eso, ¿no? Que hay que trabajar. Bueno, muchas gracias, sí, gracias. Gracias.